Congreso Nacional y tengo la particularidad en mi desarrollo, creo todavía soy un tipo medianamente joven, tengo 37 años, a los 26 años me convertí en asesor de un senador de la República en Chile, que hoy día es embajador en México, Ricardo Núñez. Y siendo un recién egresado estudiante de periodismo, recién titulado, tuve la oportunidad de conocer el desarrollo del Parlamento. Y luego he devenido en volver a la actividad de los medios de comunicación, particularmente, como les digo, en la radio, cubro la actividad del Congreso Nacional. Por segundo año, lo decía Marcelo, fui electo presidente de los profesionales de la prensa en el Congreso, de la prensa acreditada en el Congreso chileno. Entonces, hay un doble rol, una doble responsabilidad, si usted lo quiere, porque tenemos la responsabilidad de informar a la gente, pero también en el propio Congreso debe levantar una voz ante situaciones que son muchas veces anecdóticas, pero que no dejan de ser importantes cuando uno las mira en la perspectiva del tiempo. Entonces a mí me han pedido que hable de los desafíos que tiene el periodismo legislativo en particular, en el tiempo de las redes sociales, y para estos efectos, sin yo ser académico, sino que siendo un trabajador de los medios, de este oficio, el más hermoso del mundo, a mi curso también, como decía Márquez, quiero hablarles de la experiencia y de cómo a partir de 4 situaciones en particular, de 4 casos concretos, los medios de comunicación, en una alianza estratégica, en una simbiosis no premeditada con las redes sociales, hemos logrado desarticular y desbaratar el siempre maquiavélico plan de la clase política chilena. Si me permiten, doy inicio a la exposición. Señor presidente. Muchas gracias. Periodismo del Parlamento. Hace un par de años, en Chile, el diputado que ustedes ven al frente, que se llama Jorge Sabac, que está al lado de Mariano Rajoy, al medio de Dilma Rousseff, tomándose en serio esto de las redes sociales, dijo: muchas veces las redes sociales se convierten en una suerte de falta de respeto, porque, yo sé que es político, no quiero ser ofensivo, pero siempre los políticos creen que están en una posición distinta a la del resto de la gente, y la verdad que son solo servidores nuestros, ¿verdad? Al menos eso me enseñaron a mí en el colegio, y eso lo sigo creyendo, y eso lo voy a difundir como una idea permanente en mi vida, hasta que un día me convierta en político, quién sabe. Pero don Jorge Sabac, el que está en medio, en la primera imagen allí, dice que los memes, usted conoce el concepto meme, ¿verdad? Esta imagen que se pone con una frase que tal vez nunca se dijo, pero que sirve para ejemplificar algo que está muy relacionado con la verdad. Generó un proyecto de ley que se denominó en Chile la Ley Anti-Memes. La presenta al mediodía en un punto de prensa que cita en el Salón del Pensador. Se llama El Pensador, no, insisto, no que los políticos sean los pensadores, sino que hay una estatua de Rodin, ¿no es cierto?, de los pensadores, del pensador allí, ¿no es cierto?, y está allí. Entonces, el diputado Sabac presenta este proyecto de ley a las 12 del día, 12:30. Yo, y junto con mis colegas de radio, a las 13 horas tenemos nuestro informativo del mediodía, los canales de televisión a las 13:30 en Chile sagradamente difunden las noticias, y a las 15 horas, el mismo diputado Sabac, que había presentado este proyecto anti-memes, cita una nueva conferencia de prensa para decirnos, porque esto lo informamos, lo viralizamos, lo pusimos en la página web, el portal, en fin. En 3 horas este proyecto de anti-memes, el diputado hace un punto de prensa para decir: ¿sabe qué? Me equivoqué. Esta no era una buena idea, porque las redes sociales lo destrozan. Ahí está, hay un problema, digamos. Mi problema, dice ese meme, es que tengo cara de meme. Solo para decirle cómo esto tomó fuerza y cómo cobró relevancia. Entonces, bajo esta consideración, y tengo ahí varios otros memes, ¿no? Mariano Rajoy, usted sabe que perdió la última elección, que todavía tiene ahí el manejo, en fin. La presidenta Dilma Rousseff, que decirlo, lo que ocurrió el domingo ahí, dándole un beso muy cercano a Eduardo Acuña, cuando todavía la institucionalidad brasileña no pasaba por la crisis que está viviendo. Bueno, uno de los vuestros, Pepe Mujica, con la señora Cristina, ¿no es cierto?, día también complicada, en un meme que está repetido muchas veces, ¿no? Voy a decirlo literal, esta hija es peor que el tuerto. Y él reflexiona mientras Cristina habla y habla y habla y habla. Y el último, que yo creo que es un meme, y aquí Julián nos puede aclarar eso, ¿no es cierto?, quizás después, pero esto surge hace un par de días, ¿no? Hay una imagen en las redes sociales que se supone que la cuenta oficial del presidente Macri, donde dice que la droga ocasiona un daño tremendo a nuestra sociedad, porque mata tanto a pobres como a gente muy valiosa.
Yo espero, no sé si es cierto, no va a aclarar, yo espero que sea meme. De verdad, yo espero que esto sea un invento de las redes sociales. ¿Por qué presento estas imágenes y por qué les cuento la experiencia del meme? Porque el primer desafío que nosotros tenemos a propósito de que estas cosas son reales en las redes sociales y en el mundo de la difusión de la información a través de estos mecanismos, de estos instrumentos, son imparables. El primer desafío entonces que yo le quiero manifestar a ustedes, queridos colegas, con el que tenemos que convivir todos los días, es que lo del diputado Sabac, demócrata cristiano en Chile, es evidentemente un error estratégico comunicacional. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Señores parlamentarios, ¿qué es lo que no se debe hacer? Generar este tipo de leyes, ¿no es cierto?, reactivas y que además son presentadas, porque el texto del proyecto le dice que toda persona que difunda información que caricaturice o desvirtúe o le falte el respeto a una autoridad, será sancionada con penas de unidades tributarias, que es una unidad, ¿no es cierto?, de pago en Chile, no sé si acá, pero establecía una multa para aquel que se atreviera a faltarle el respeto a través de las redes sociales a la autoridad. Ese tipo de cosas, en este mundo en el que estamos viviendo nosotros hoy día, insertos en sociedades democráticas, reitero, no son posibles, son errores comunicacionales. Pero eso le corresponde analizarlo al político, pero el político sale muy bien después diciendo, del diputado Sabac, sale diciendo que no era un proyecto de él, que sus asesores, entonces tenían la responsabilidad y le redactaron esto y se lo explicaron mal y nunca lo entendió y lo presentó con la mejor de las intenciones, pero que se daba cuenta de su error y lo retiraba de la discusión legislativa de inmediato, asumiendo que había sido evidentemente un completo error, y el diputado Sabac entonces se convierte en el emblema nacional de los memes de nuestro país. Pero eso, insisto, no lo podemos parar. Los memes van a estar allí. Pero si efectivamente lo que dice allí Mauricio Macri no lo dijo, porque es altamente probable, yo haciendo mi análisis investigativo, tengo la sensación de que no es verdad. Pero puede ser verdad, no lo tengo claro, lo quiero dejar aquí, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Si lo que Mauricio Macri dijo, o que supuestamente dijo, no lo dijo, el primer desafío para nosotros los periodistas es trascender a este tipo de situaciones. Es convertirnos en actores relevantes, más allá de estas influencias, de estos fenómenos sociales, de estos fenómenos comunicacionales. Es convertirnos en relevantes. Porque, imagínese usted que periodista serio, porque esta imagen me la mandaron ayer un colega, me dijo, mira lo que dijo el presidente de Argentina. Y yo dije, bueno, cuando lo vi en el WhatsApp, otra red social, dije, oye, fantástico para mi posición. Pero después en el día, estamos en un funeral de Estado en Chile, me cubrió cubrir ayer la llegada al Congreso Nacional del expresidente Elwin. Pero en algún minuto me puse a mirar esto y a ver si era cierto, y ahí me surgieron muchas dudas. Pero si no es cierto, nosotros los comunicadores tenemos que ser capaces de decirlo también, y de transparentarlo, y de relevarlo, porque nuestro compromiso, entiendo yo, no solamente ser menos repetidores del fenómeno de las redes sociales o del discurso de los políticos. Nuestra primera responsabilidad siempre es con la verdad, cualquiera sea esta, venga de donde venga, y satisfaga o no los intereses de quien sea. Ese es nuestro primer desafío, en convertirnos en relevantes. Porque puede ser también que nosotros, muy entusiasmados con el fenómeno de las redes sociales, en el fenómeno comunicativo de los deportes, del espectáculo y de la política, terminemos convirtiéndonos en irrelevantes si no somos capaces de hacer el proceso comunicacional que se requiere, que siempre se requiere, que es un ejercicio intelectual. Por algo nos hemos formado, por algo hemos estudiado y por algo hemos tenido tiempo, ¿no es cierto?, de mucho esfuerzo mental al ir a nuestras facultades. Ese es el primer desafío, el desafío de ser relevantes más allá del fenómeno, ¿no es cierto?, que implican las redes sociales. Segundo, por favor. Permítame contarle mi acercamiento y mi impacto personal, porque esto también, ¿no es cierto?, son fenómenos nuevos que han ido adquiriendo fuerza. Pero en el Congreso chileno, un día me llega una información y me informan que en un lugar de la Cámara, en febrero en Chile el receso legislativo, no sé si acá, todo el febrero el receso legislativo,
Esto es la norma. En marzo llegamos y nos encontramos con que habían arreglos en algunas dependencias de la Cámara de Diputados del Congreso chileno. Y entonces alguien me empieza a comentar y me dice, oye, pero estudia esto, investiga lo que pasó, averigua, trata de enterarte, porque hay más de lo que se ve. Efectivamente, generaron al interior del hemiciclo de la sala de la Cámara de Diputados unas nuevas dependencias cerradas con cortinas muy gruesas, inaccesibles excepto para los diputados y para un puñado pequeño de funcionarios que podían ingresar para hacer el servicio y la limpieza, ¿no es cierto?, del lugar. Eso se conoció como la cafetería exclusiva de los diputados, la cafetería VIP de los diputados. Cafetería VIP. Entonces, no vamos a tener el audio, pero bueno, yo me entero de esto y traspasando las reglamentaciones internas, porque el reglamento para esta cafetería era que nadie podía entrar, yo en una alianza con un periodista, con un camarógrafo, un reportero gráfico, le comisioné a que buscara la manera de ingresar a estas dependencias secretas. Ingresó, el periodista me trae las fotos, el camarógrafo me las muestra y me dice esto es, y empezamos a investigar licitaciones, 700 millones de pesos en una, escuche bien, en una cafetería. 700 millones de pesos es $100.000. No, perdón, me retracto. $1 millón. 700 millones de pesos chilenos es $1 millón. Costó una cafetería para los diputados. ¿Qué es esa sala que ustedes alcanzan a ver? Puedes apretar el video de YouTube. Yo lo conté, se lo conté al país. A través de la radio, porque esta fue una información exclusiva nuestra y de este servidor. Apretar. Y cuando esto lo contamos a las 7 de la mañana de un día martes temprano. Mire, por favor, mire la expresión del presidente de la Cámara. Mire al periodista, osado periodista que está ahí, ese moreno simpático. Cómo tiene un intercambio que me gustaría que lo escucharan. Le voy a dar el link de YouTube. A ver, parece que hay maneras de resolver esto, siempre. Y se lo ocurre al presidente de la Cámara. Les digo. A ver, vamos a retroceder, a ver si. Vamos a ver. Estaba indignado porque le dimos a conocer al país esta cafetería exclusiva con una pregunta fundamental que ustedes lo ven: ¿por qué los diputados van a requerir una cafetería exclusiva para ellos? Porque existía desde el año 90 que recuperamos nosotros la democracia, el año 90 después de Pinochet. El Congreso funcionaba como una cafetería para la Cámara y otra para el Senado, pero era acceso periodista, los diputados llegaban y toda una conversación en un espacio democrático, un espacio donde, como dice el señor presidente, en la casa del pueblo entramos todos. Hasta que ahora, el año 2015, ellos descubrieron que, 2014, que requerían una cafetería exclusiva, como él lo explica, para tener reuniones privadas con los ministros de Estado, con los parlamentarios. La pregunta es, ¿por qué los parlamentarios necesitan una cafetería exclusiva? Lo que quiero decir, más allá de la anécdota, ¿no?, de lo que representó para mí, quiero contar mi experiencia personal, es que yo lo conté a las 7 de la mañana en una radio, que es una radio que tiene cobertura nacional, en fin, pero a las 10 de la mañana voy llegando al Congreso, ingreso, y las cámaras de televisión me empiezan a buscar a mí, yo no soy ningún actor, no sé todo relevante en esto, pero empiezan los colegas a preguntarme: Oscar, ¿y dónde sacaste esto y cómo lo lograste? Porque además era secreto el acceso, por lo tanto no había posibilidad de entrar. A las 12 del día, esto era trending topic nacional en Chile. Y estuvo así por varios días, y fue tema de discusión, ¿no es cierto?, a nivel de los programas de análisis político, de debate, de farándula. Fue un tema súper relevante, porque la verdad que era impropio, improcedente, abusivo, lo es, que en un país
perdónenme, Chile, que tiene muchas pretensiones muchas veces, lo más grande que ha llegado a tener es haber estado tercero ahora en el ranking de la FIFA, pero nada más que eso, y que es parte de la OCDE, pero sigue siendo un país tercermundista, tenemos niveles de pobreza, no hemos resuelto muchos de nuestros problemas estructurales, en fin. Entonces que los diputados vayan y se gasten $1 millón para una cafetería que tiene una silla muy bonita, pero donde no acceden más de 30 personas, entonces es un abuso. Y ahí hay que censurar al país, y ahí hay que contarlo. Pero lo que fue impacto para mí en lo personal fue que algo que surge desde un reporteo, ¿no es cierto?, que es lo que hacemos todos los días, porque no es nuevo lo que hacemos, reportear y buscar información y darla a conocer, se haya convertido y se haya viralizado de la manera que se viralizó. Por lo tanto, bajo esta consideración, el segundo desafío que quiero plantear, hoy tengo solo 30 minutos para esto, es que nosotros tenemos el desafío de la búsqueda permanente de información. Y nosotros somos agentes de información y no podemos, insisto, renunciar a esto. Nosotros no podemos perder de vista, porque lo importante, como decía la diputada, es que los medios, los periodistas, nosotros, seamos los que proveamos de insumo. Esto es como la pirámide invertida de antes, ¿no es cierto? Una regla, una condición sine qua non. Las redes sociales pueden convertirse en proveedores de insumos, pero de una manera circunstancial. Pero nosotros deberíamos ser siempre proveedores de información hacia las redes sociales. En caso contrario, revisemos qué estamos haciendo mal, porque quizás podamos convertirnos en reemplazables. Y la verdad que ser reemplazables de los tiempos que corren no es muy bueno. Tercero, siguiente por favor. Esto es un caso dramático. El caso Ceroni y los desafíos étnicos, no voy a entrar de lleno en esto, lo va a exponer Napoleón Ardaña, lo va a hacer mucho mejor que yo, evidentemente. Pero el caso Ceroni da cuenta de algo que ocurrió el año pasado. Yo les cuento que soy el presidente de los periodistas acreditados del Congreso. Y me llaman muy temprano un colega camarógrafo, reportero gráfico, para decirme: Óscar, tengo tal cosa. ¿Tú crees que hay algún problema legal en esto? Yo hago un análisis rápido con los datos que él me da, y él me dice: hay un diputado, un parlamentario, me da el nombre, me lo mantiene en reserva hasta que esto salga, él lo publica en su medio, en su agencia de entrega de fotos, ¿no? Y me dice: hay un diputado que está en la sala de la Cámara, tengo imágenes de varios días, un seguimiento que le hicieron, y él está teniendo conversaciones de carácter sexual. Y me dice él, y según lo que yo veo en las imágenes, serían niños. Entonces cuando me dice esto, le digo: ¿es noticia? Por supuesto que es noticia. Que un diputado, ¿no es cierto?, de la República tenga conversaciones de carácter sexual en el hemiciclo de la sala. No en su oficina, no en su auto. No, en el hemiciclo de la sala con niños, es noticia. Media hora más tarde, me llega la información, está publicado esto está ya publicadas las imágenes. Ingreso a verlas y la verdad que lo primero que vamos viendo es que no está tan claro que sean niños. No existe esa claridad. Son conversaciones de carácter sexual, en términos bien descarnados. Si usted quiere lo googlea, no sé yo, no sé esto que le vaya a contar toda la historia. Tengo un poco de pudor respecto de esto. Pero, evidentemente, el diputado, en una votación de proyectos, a la hora de votar proyectos en la sala, mantenía conversaciones con, escuchen bien, otros hombres, no con uno, sino que dos o tres, ¿no es cierto?, son los que aparecen en las imágenes, y en medio los difunde. Yo llamo a mi radio y planteo esto, ¿no es cierto?, y alerto respecto de que esto está por pasar, que esto va a ocurrir, y el criterio nuestro es institucional, el criterio del medio es: solo reaccionamos, no vamos a hacer nosotros los que contemos esto, porque el fotógrafo le entrega información a una agencia y la agencia reparte y el medio verá si lo ocupa o no. Nosotros usamos el criterio de reaccionar si es que había reacciones. Hubo reacciones amplias. Otro trending topic más desde la Cámara de Diputados que siempre nos provee respecto a esta materia. Se convirtió en trending topic porque el diputado Ceroni, Guillermo Ceroni, es casado, tiene un matrimonio de muchos años, y nadie, al menos yo no, después rumores de pasillo, y si no nos vamos con esas cosas que son puro, bueno, conventillo, en fin.
Yo no me he enterado jamás, no es mi asunto. Pero se convirtió en tema la sexualidad del diputado a propósito de que un fotógrafo mostró las imágenes, las difundió, y medios de comunicación, un par, medios electrónicos, fundamentalmente, lo llevaron y lo publicaron a través de sus portales de noticias. Y aquí hay un dilema ético. Porque evidentemente, yo no tengo, y ningún medio tiene por qué salir a revelar las preferencias o apetencias sexuales de un diputado en el marco de su vida privada. Esto es distinto, estar, ¿no es cierto?, teniendo algún tipo de situaciones fuera, ¿no es cierto?, de lo que establecen los manuales básicos de el respeto de las buenas costumbres, ¿no? Nadie podía poder traspasar ese límite en el marco de la vida privada. Eso es un concepto, es un derecho y un valor inalienable. Es un derecho fundamental de la persona, el respeto a su vida privada. Pero se genera el debate a propósito de que el diputado, su condición sexual, que era oculta, termina siendo expuesto ante todos los medios de comunicación, porque después, más allá de que hayamos difundido o no los contenidos sexuales, ¿cierto?, de la presentación o de lo que él mantenía a través de su WhatsApp, se convierte en tema y todo el mundo se enteró, más allá de la difusión del contenido propiamente tal. El asunto es que sí se vulneró su intimidad. Pero hay otra consideración, porque esto hoy día está en los tribunales de justicia y la agencia de noticias que publica las imágenes, los medios electrónicos que la difundieron y el camarógrafo, el reportero gráfico que tomó las imágenes también están en un juicio enfrentado por esta situación. Pero hay un punto ético nuevamente. La pregunta siguiente, y que quiero hacerle, porque nosotros trabajamos con este tipo de materias, no otras. Y estas cosas que ocurren en Chile pueden ocurrir en cualquier parte. En cualquier parte. Entonces, en nuestra consideración, el desafío ético es el siguiente. ¿Es válido? Se lo pregunto a ustedes, lo podemos analizar y discutir. ¿Es correcto que un diputado de la República, más allá de que sea hombre o mujer con quienes sostiene conversaciones, excepto si son niños, porque ahí entramos en un debate que la cuestión ética ya sería irrelevante, ¿no? Pero debajo de esa consideración, ¿es correcto o no que un diputado de la República, en un teléfono que le paga el Estado, es decir, le pagamos todos los chilenos, porque es un teléfono que usa entregado por la Cámara de Diputados? ¿En qué tiempo? En el tiempo de sesiones de la sala de la Cámara. En un espacio público, porque el fotógrafo no se infiltró clandestinamente a su oficina, no se infiltró clandestinamente a su casa, no. Él estaba en la tribuna de la Cámara de Diputados, que está en la parte alta, y los diputados abajo, me van a llevar a conocer seguramente cómo son acá, y le fotografía a rostro descubierto en un ámbito público. Entonces hay un dilema que es hoy día judicial, pero que también yo les invito a reflexionar en esto. Porque nosotros, insisto, meros repetidores no somos, tenemos una formación que debemos cuidar siempre, y el elemento ético es sustantivo más allá, ¿no es cierto?, de el fenómeno propiamente tal de las redes sociales. Siguiente. El último. En el último tiempo en Chile hemos descubierto lo que no se decía, todos lo sabíamos. El que pone la música, decimos en Chile, es el dueño de la fiesta. El que lleva la guitarra, ¿no es cierto?, determina el compás, en fin. Y en política, en general, el que pone la plata para la campaña, el que va a determinar, no lo hace gratis, los empresarios no son filántropos, ¿verdad? Son gente que cuida sus intereses, que tiene, ¿no es cierto?, cuestiones que cuidar. Y ahí tenemos un ex ministro y ex senador de la República, don Pablo Nogueira, que es injusto que sea solo él, porque la foto debería tener una variedad más amplia de políticos chilenos, no solamente de derecha, sino que tendría que tener de todos los sectores transversalmente. Esto incluye a la familia presidencial, no estoy diciendo a la presidenta de la República de Chile, pero sí a su familia, que están implicados en un negocio inmobiliario, que ha sido materia de escándalo hace mucho tiempo, particularmente su hijo y su nuera, deberían estar allí. Y los medios de comunicación en esto hemos tenido, afortunadamente, un rol preponderante. Porque el Ministerio Público maneja investigaciones, que es la Fiscalía chilena, maneja investigaciones, el organismo que es persecutor, ¿no es cierto?, maneja investigaciones que han mantenido en reserva por la posición
de los actores involucrados. Estos actores son un senador, fue ministro de Estado del gobierno de Sebastián Piñera. Para un pequeño repaso de esto, Pablo Longueira fue ministro de Economía. En su condición de ministro estableció un proyecto de ley que se llamó la Ley Longueira, haciendo alusión a su nombre, que es la ley de pesca, de cómo, ¿no es cierto?, se distribuyó la explotación de los recursos pesqueros en nuestro país. Esa ley, por favor, destápese sus oídos, póngame atención estos 30 segundos para decir lo siguiente. Esta ley le entregó territorio y mar chileno para la extracción de recursos de todos los chilenos a 7 familias. ¿Qué tampoco sería tan novedad? La novedad es que se lo llega a perpetuidad. A través de una ley discutida por el Congreso, discutida por actores políticos de todos los sectores, incluyendo los que levantan la bandera, ¿no es cierto?, de la defensa de los intereses de la soberanía, ¿no es cierto?, le entregan a perpetuidad territorio marítimo para extracción, ¿no es cierto?, de la pesca industrial a 7 familias, las más ricas de nuestro país, las fortunas más conocidas de Chile. Entonces, nadie podría decir que esto fue secreto, porque fue una materia discutida ampliamente, si ese no es el problema. El problema es que después nos fuimos descubriendo que muchos de estas 7 familias, y muchos más, eran los financistas de las campañas políticas de la derecha, pero también de los parlamentarios de izquierda, de los parlamentarios socialistas. Entonces se ha generado hoy un movimiento nacional respecto de que esto se conozca y se está conociendo, afortunadamente, pero ha sido, a propósito de, escúcheme bien, filtraciones de las carpetas investigativas del Ministerio Público. Así hemos conocido de esta realidad y esta verdad. No porque el Ministerio Público los haya puesto a disposición de la nación para que todos sepamos, no. Ellos dicen que para este tipo de materia se requiere, ¿no es cierto?, trabajar en secreto, por lo tanto no hay acceso público a esta información, pero han habido filtraciones del propio Ministerio Público y ahí hemos descubierto una cantidad de millones de dólares que fueron a parar a campañas de senadores, diputados, en fin, gente que está en el gobierno, etcétera, que nos ha hecho replantearnos profundamente muchas cosas en Chile. Pero particularmente el periodismo y los políticos, evidentemente, que hoy día están muy cuestionados. Le quiero decir que el Congreso chileno, la Cámara de Diputados, tiene un 89% de desaprobación y el Senado de la República tiene un 85% de desaprobación. Las instituciones hoy día están muy cuestionadas, pero quiero ir más allá de la cuestión local porque entiendo que esto es un fenómeno un poco más amplio, se está dando a nivel sudamericano y en otros contextos también, pero es un fenómeno que está allí. Y dice, a propósito de esto que ha ocurrido en mi país, el New York Times escribe una columna respecto de estas filtraciones. Y dicen ellos en esta columna que escriben en el New York Times hace un par de semanas, la corrupción política ha sido un día de campo para los periodistas. Es decir, hemos salido de casa y nos ha ido muy bien. Ha sido un día de campo. Hasta que llegó la ley Mordaza. Porque hoy día se está discutiendo una agenda antidelincuencia. El fenómeno de la delincuencia es un fenómeno extendido también. Y se está discutiendo una agenda para detener al tipo que roba, que entra en una casa, que asalta, ¿no es cierto?, que se roba un auto. En fin, una agenda corta, lleva un año y 4 meses. El concepto, en fin, un año y 4 meses. Y en el marco de esta discusión en el Senado se introduce a última hora una indicación para castigar con pena de cárcel, comillas, a todo aquel que difunda información relacionada con investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, que sean de carácter reservado. A todos. Entonces, usted entenderá que si hay un funcionario del Ministerio Público que nos aporta la información y nos entrega una carpeta o nos saca una copia de aquello que está investigándose y empiezan a surgir nombres de gente importante, eso ya está normado en la legislación chilena respecto de que un funcionario del propio Ministerio Público entregue información. Está ya sancionado. La novedad era que, comillas, a todo aquel que difunda información reservada, eso lo incluye a nosotros. Entonces toda la investigación que la prensa chilena, la prensa de investigación particularmente, ha hecho, estaba en riesgo. Y fueron periodistas, el Colegio de Periodistas de Chile, pero también nosotros, la Agrupación de Prensa del Congreso Nacional,
pero particularmente, nuevamente, en una alianza estratégica, impensada con las redes sociales, reaccionando a esto, logramos hace un par de semanas que esto fuese letra muerta, porque el gobierno tuvo que reconocer que había cometido un error, un verdadero atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, y hoy día esa norma se ha reducido solo a los actores, a las personas que tienen un carácter oficial. Es decir, solo aquellos funcionarios o abogados que participen de las querellas o de las defensas, o los imputados o aquellos que han sido perjudicados. ¿Sabe el punto? Que esta lucha no ha terminado, que seguimos en ella, porque nosotros somos periodismo más allá de las redes sociales. Y nosotros que somos periodismo más allá de las redes sociales sabemos la importancia de la fuente. Entonces te amenazan a mi fuente con que si me dice y me aporta información, lo van a meter a la cárcel y le van a tener que pagar, ¿no es cierto?, varios miles de pesos o de dólares, qué sé yo, también es un problema. Entonces en esta lucha no hay que preocuparse, escúchame bien, solo de mi propio interés o de mi propia resolución de problema o de dificultad, sino que también tenemos que ser capaces de defender siempre nuestra fuente. El desafío entonces último que le quiero plantear es que en el periodismo nunca hay que ceder. Muchas gracias.